Capítulo 26. La batalla de Aedley, parte 2. Una mansión domina el hermoso paisaje de las regiones del norte. Más allá de los paneles de vidrio, las festividades sociales se desarrollan sin fin a lo largo de la velada. Él contemplaba la luna de medianoche. La noche aún era joven. Brillante y llena, se permite un cigarrillo mientras echa una mirada hacia atrás. Un soldado con uniforme de gala se aproxima. El general ha llegado. ¿No tiene planeado ir a verlo?, preguntó el oficial, pero él no respondió y rápidamente le dio la espalda. Sí, solo déjame terminar esto antes de que pueda regresar. Tuvo un momento para reflexionar si los errores cometidos por este país eran enteramente suyos, del príncipe. Desde su violenta toma del parlamento de la capital y del reino mismo una década atrás, todo se ha ido al carajo. ¿Qué sabía él realmente? Era solo un soldado. Uno que ya había visto mucho más de lo que cualquiera debería. Había visto guerras ir y venir, pero nada como esto. Dos frentes ardiendo a la vez. El sur se está colapsando. Y ahora Alerbón y sus aliados están martillando al imperio desde el norte. Corrían rumores de que los rusos estaban arrasando los territorios del sur con una rapidez que nadie había creído posible. Cada día se presionaban más cerca. Cada día, la línea se contraía. Era como si el imperio estuviera siendo consumido. Desde su posición ventajosa, escuchó a dos oficiales murmurar detrás de un maltrecho muro de piedra. Me enteré de que el castillo Goulrich se quedó en silencio. Ni una sola bengala. Y el paso está abierto ahora, lo suficientemente ancho para que Alerbón y sus aliados marchen directo hacia Aedley. Están enviando veteranos, seguro, pero la mitad de ellos están mal equipados. El príncipe Gourmet sigue acaparando el mejor equipo para la defensa de la capital. Sí, lo creo, murmuró el segundo oficial. Su voz temblaba, y no por el frío. Yo luché contra los Badniks en el sur. Con esos rifles inútiles que nos entregaron, no pude detener ni una sola maldita cosa. Desbordaron nuestra trinchera más rápido de lo que podíamos recargar. Mis manos todavía tiemblan de solo pensarlo, ese zumbido. Tragó saliva con dificultad. Dioses, esas pequeñas máquinas volando sobre nuestras cabezas, matando a nuestros hombres uno por uno. Y las más grandes, destrozaron nuestros tanques como si estuvieran hechos de papel. ¿Cuánto tiempo espera el imperio que sobrevivamos contra fuerzas como esa?, susurró el primer oficial. Nuestra fuerza aérea es inútil. Escuché que escuadrones enteros fueron borrados antes de que siquiera alcanzaran altitud. Derribados por esos demonios azules. El segundo oficial dejó escapar el aire en un suspiro de derrota. Draco o su majestad. Alguien tiene que terminar con esta maldita guerra. Estamos perdiendo hombres más rápido cada hora. Y lo único que hacemos es quedarnos quietos. Esperando morir. La República de Gilon nos va a abandonar a este paso. Estamos perdiendo equipo rápido, y el Imperio Turmifinman se negó a enviarnos armas para mantener su neutralidad. Estaremos muertos en menos de una semana. La moral entre sus propios oficiales está en su punto más bajo de todos los tiempos, y es poco probable que se actúe ante cualquier solicitud de cambios. Es probable que ocurran peores resultados a medida que avance el tiempo. Con la fuerza aérea destruida y el resto de la marina completamente desaparecida, sus barcos mercantes están siendo hundidos y los colonios consideran marcharse. Tal vez cometer suicidio sea más rápido que morir lenta y dolorosamente mientras el enemigo invade su patria. Mirando sus guantes para ver que su cigarrillo se había consumido hasta la colilla, lo arroja con un dedo mientras regresa al salón de baile, mientras la fiesta continúa para la nobleza en el interior. La nobleza charlaba entre sí dentro del salón de baile. Animados, como si nada hubiera pasado dentro del estado de su país. Sin embargo, fiestas sociales como estas son las que hacen conocido al imperio aetesiano, con piezas de música clásica sonando de fondo y las doncellas y sirvientes deambulando por el lugar, pasando pequeños bocados y abundante vino y champaña. Un plato de rica carne de faisán fue colocado en su bandeja de plata, y él disfrutó cada pequeño bocado y lo saboreó antes de que lo enviaran a la provincia del sur. Un pueblo llamado Aedley, justo antes de que pudieran llegar a Acevedo. El coronel Gil Roland permanecía entre las relucientes lámparas de araña y el mármol pulido, fuera de lugar en un salón lleno de nobles, que todavía tenían manos suaves y sin cicatrices. La música era suave, el vino caro, y la comida, mucho mejor que cualquier cosa que hubiera probado en semanas, casi le trajo un fugaz momento de alegría. Casi.
Y cada vez que miraba hacia las altas ventanas, donde las luces de la ciudad brillaban, solo veía horrores esperando al otro lado. Pueblos en llamas, civiles gritando y el implacable avance de enemigos que luchaban como demonios. A medida que se movía por el salón de baile, intercambiaba asentimientos corteses con personalidades importantes, ministros, lores, almirantes y personas que leían sobre la guerra en lugar de vivirla. En la mesa del buffet, finalmente divisó al hombre que había estado esperando ver. General Fellinger, dijo Roland, enderezándose. Qué bueno verlo de nuevo. Coronel Gil Roland. Fellinger devolvió el saludo, su agarre era firme, su expresión cansada. Uno de los pocos supervivientes de la 2 de anfibios rápidos. Su voz se suavizó. Felicidades por su ascenso, coronel. No muchos de nosotros tenemos la suerte de estar parados aquí, todavía respirando. Ha pasado menos de 2 semanas, murmuró Roland. Pero se sienten como años. Todos sentimos eso, dijo Fellinger, con el rostro surcado por las líneas del agotamiento y la culpa. He estado luchando contra los indoes desde el amanecer de mi carrera, mucho antes de que el príncipe Gourmet fuera coronado sobre toda Etesia. Vaciló. Lo que diría a continuación podría considerarse fácilmente una traición. Su rostro estaba plagado de preocupación por expresarlo, pero tuvo el valor mientras continuaba hacia el coronel. Mi lealtad no es hacia él, comenzó Roland. Fellinger levantó una mano. Entonces no luches por el trono, dijo en voz baja. Lucha por los que amas. He visto a los refugiados llegar a raudales a la capital. Familias, niños, ancianos. Si el enemigo llega a estos muros, masacrarán todo a su paso. Su voz temblaba con el peso de la certeza. Eso no sucederá, continuó diciendo Fellinger, pero sus ojos hablaban volúmenes de un temor que se negaba a vocalizar. Pero si pasa, dudo que viva para ver cómo termina. Todo este conflicto ya habría cambiado a nuestro favor si nuestros supuestos aliados, los gilonianos, no fueran tan cobardes. El coronel dijo con amargura. He visto a sus soldados aquí. Inútiles. Temerosos de los demonios azules. Y ahora los informes de inteligencia dicen que los delegados gilonianos están en Soyan reuniéndose con los japoneses y los estadounidenses. He escuchado, replicó Fellinger con calma. Y es peor de lo que piensas. Roland frunció el ceño. ¿Peor? ¿Cómo? Fellinger se inclinó más cerca, con la voz baja por debajo de la música del salón de baile. Me informaron antes. Las concentraciones de tropas, el movimiento repentino de equipos. No es solo un refuerzo, sino una preparación. Algo más grande está por venir, algo que incluso sacudió al propio príncipe Gourmet. Roland parpadeó, perturbado. ¿De qué está hablando? ¿Qué es exactamente lo que viene? Fellinger no respondió. Durante un largo momento, simplemente se quedó mirando a Roland, con los ojos apagados, atormentados y pesados por la carga de demasiados hombres muertos. Luego, con evidente esfuerzo, forzó una sonrisa tensa en su rostro, una sonrisa que nunca llegó a tocar el agotamiento grabado en sus facciones. Disfruta de la comida mientras puedas, coronel, murmuró. Te enviarán a Adelaide después del baile. A Roland se le cortó la respiración y sus ojos se desviaron hacia el plato de plata frente a él. La carne asada, las ricas salsas, los cubiertos pulidos, todo aquello de repente se sintió grotesco. El parloteo de los nobles detrás de él se desdibujó en un ruido sin sentido. ¿Adelaide? ¿Qué quería decir Fellinger? ¿Que venía hacia la capital? ¿Por qué el príncipe reaccionó de la manera en que lo hizo? Su visión se volvió borrosa. Parpadeo. El cálido resplandor de las lámparas de araña se desvaneció. Parpadeo. El olor a perfume se transformó en humo y ceniza. Parpadeo. No había salón de banquetes. Ahora se encontraba en la ruina destruida de un ayuntamiento fortificado, con las paredes chamuscadas de negro, las ventanas protegidas con sacos de arena y el chasquido distante de los disparos, reemplazando a la orquesta del salón de baile. Con cada explosión amortiguada, el polvo caía desde el techo. El plato de plata en sus manos ya no era de plata, sino un abollado desastre de metal de hojalata manchado con estofado frío. Y la realidad, sombría e inevitable, se asentó sobre sus hombros como la tapa de un ataúd. Un oficial aparece frente a él, saludándolo a pesar de que está tomando una sopa fría. Alza la vista para ver a un oficial con un uniforme diferente y un subfusil desgastado. Rostro sucio. No obstante, demostró respeto mientras entregaba un informe. Coronel, 4 de 10 trajes de combate de infantería potenciados A1 están dañados más allá de toda reparación.
Además, una de nuestras unidades del lado izquierdo del pueblo ha sido eliminada, y el M2A1 de la 5 sección blindada ha sido destruido. 3. El batallón mixto, Ejército Aetesiano del Sur, Ayuntamiento de Aed Lake. 3:50, 14:51 horas. Roland bajó la mirada y volvió a concentrarse en su sopa fría, tan desabrida y monótona como esta maldita guerra. Se giró hacia su oficial mientras organizaba la operación defensiva. Retiren a toda la infantería hacia la plaza del pueblo. Reagrupen tanto a la compañía Charlie como a la compañía Bravo, informen al 2 equipo de asalto de infantería que se movilice en posiciones defensivas y avisen a la única unidad de tanques pesados que se prepare para resistir. Aquello fue lo bastante claro para que el resto de los oficiales cercanos comprendieran lo que se avecinaba. Roland lo miró de nuevo y profundizó con otra pregunta. ¿Hay algo adicional de lo que deba estar enterado? El oficial respondió con rapidez. El oficial no vaciló. Sí. Están llegando informes sobre aeronaves que flotan en el aire operando en la región. Algo a lo que llaman cobras. Están proporcionando apoyo aéreo a las fuerzas de la coalición en el pueblo. Roland entrecerró las cejas. ¿Nos queda algún sistema antiaéreo? Él sacudió la cabeza con expresión decaída. Negativo, lo que sea que teníamos fue destrozado por esos aparatos zumbantes. Podríamos hacer que los operadores de los PA-1 los ataquen con sus ametralladoras calibre 50 una vez que se acerquen. Si llegamos a ese extremo, señor. Con una exhalación aguda, Roland asintió con resignación, pero recuperó la firmeza de inmediato. Bueno, dada nuestra crítica situación, tendremos que usar lo que nos quede. Hagan que las tripulaciones de los PA-1 arrastren la pieza de 37 milímetros de vuelta al ayuntamiento. La usaremos para suprimir a esos malditos mestizos. Su voz se endureció, resonando por todo el destruido salón. Recuerden, si nos rendimos, nos comerán vivos. No les daremos la oportunidad de convertirnos en su próximo almuerzo. Los soldados parecían desmoralizados tras escuchar aquello del coronel Roland. La lúgubre situación que enfrentaban ante un enemigo que los devoraría vivos resultaba aterradora. Con el tiroteo distante tan cerca, la realidad apuntaba a que muy probablemente perderían la guerra. Roland se giró justo cuando uno de los pilotos de los PA-1 entró con paso pesado al ayuntamiento, con la armadura abollada y chamuscada, pero aún manteniéndose firme. Un rastro de escape de diésel negro lo seguía, flotando a través de las ventanas rotas. El piloto levantó el protector de su rostro y fijó la mirada en el coronel. «Permiso para hablar, señor». Roland asintió con determinación. «Las fuerzas enemigas están presionando más profundamente hacia la plaza del pueblo», informó el piloto con voz tensa. «Solicito apoyo adicional». «¿Por dónde se aproximan?», preguntó Roland. «Por el lado sur, señor». Las defensas occidentales colapsaron. Están empujando directo hacia la plaza. Un escalofrío recorrió la habitación. Esa era la realidad que todos habían temido. Roland no desperdició ni un segundo. «Prepárense para el enemigo que tenemos encima, hombres». El salón estalló en actividad. Los soldados tomaron cualquier arma que pudieron, rifles, subfusiles y granadas de repuesto, gritando órdenes en medio del caos de la habitación. Afuera, el estruendo de los impactos distantes se arrastraba cada vez más cerca. Roland se colgó su M10 Springer y reunió a su sección de cuartel general. No quedaba tiempo. Lo que sea que estuviera por venir los golpearía en cuestión de minutos. Los soldados rasos murmuraban oraciones apresuradas. Otros encajaban cargadores en los rifles con manos temblorosas, para luego salir en fila del edificio y tomar sus posiciones. Frente al ayuntamiento, los pilotos de los trajes de combate de infantería potenciados PA-1 trepaban para entrar en sus armaduras. Los motores tosieron antes de cobrar vida, rugiendo a medida que el fluido de mana surgía a través de las venas hidráulicas de cada extremidad. Las placas del pecho se abrieron como almejas de hierro gigantes. Un piloto saltó al interior. El compartimento acolchado lo absorbió mientras los medidores analógicos parpadeaban al encenderse en el tablero. El personal de tierra se movió rápidamente sobre la estructura para sellarlo dentro. Las cadenas bajaron el traje al suelo y el metal gimió bajo su peso. Probó los brazos, pesados, con buena respuesta, y luego las piernas. Con un siseo metálico, el piloto cerró el protector de su rostro mientras se acercaba un carro que transportaba una ametralladora pesada calibre 50 refrigerada por agua. La sujetó, y el peso se asentó en los brazos reforzados de su traje. Luego corrió hacia la entrada principal. Estaban mal equipados. Estaban agotados.
Sin embargo, eran todo lo que este pueblo en ruinas tenía: sacos de arena y defensas improvisadas con el uso de escombros y vehículos destruidos, lo que les daba sus pocos puntos de resistencia. Justo en el balcón del ayuntamiento, se había colocado un montaje de cañón pesado M66 Fagot, lo que permitiría proporcionar fuego de supresión adicional para los pocos defensores. Este lugar en la plaza del pueblo alguna vez había sido un mercado público. Su pieza central era una fuente de piedra rodeada por hileras de puestos bulliciosos. Ahora era una ruina destrozada. Carretas rotas yacían volcadas y los toldos de lona estaban reducidos a cenizas. La fuente misma estaba agrietada y seca, con su base llena de escombros y agua oscurecida por la sangre. Los edificios de alrededor estaban ocupados por francotiradores y fusileros de la compañía Bravo, con sus posiciones de tiro excavadas en ventanas destrozadas y reforzadas con sacos de arena y mampostería rota. En el centro de la plaza, donde alguna vez estuvo la fuente, yacía una bestia blindada. El tanque pesado S-2M22 Dragonis era uno de los pocos que se adquirieron antes de que el comercio militar de armas entre las dos potencias colapsara. Su lado derecho estaba chamuscado y parcialmente inhabilitado, pero aún así, cumplía con su trabajo. Atendible e inmóvil, se había transformado en un búnker. Los ingenieros y la infantería trabajaban a su alrededor a toda prisa, apilando sacos de arena y emplazando ametralladoras ligeras M5 refrigeradas por agua para cubrir los accesos principales. La tripulación extendió una lona pesada sobre el casco del tanque, rompiendo la silueta con escombros y chatarra para que sirviera como un camuflaje tosco. A lo largo de la plaza, las voces resonaban entre las ruinas, con los oficiales gritando órdenes y los líderes de escuadra ladrando instrucciones de último minuto. Preparen lo que tengan. Se revisaron las armas, se ajustaron los arcos de tiro y luego los hombres se establecieron en sus puestos. Fue en ese momento cuando el coronel Roland llegó a caballo hasta el borde de la plaza, observando el terreno roto, el blindaje maltrecho y a los hombres que se preparaban para una lucha de la que no podían retirarse. Unos cuantos uno del 2 equipo de asalto de infantería colocan el montaje antiaéreo de 37 milímetros en una posición fortificada. Suficiente munición podría ser útil contra las probables tropas masivas de las fuerzas de Indoe. El cañón antiaéreo de 37 milímetros fue llevado a un emplazamiento poco profundo excavado en la tierra, con su cureña cubierta con sacos de arena y escombros. El foso era bajo y limitaría sus arcos verticales. Este era, desde luego, su propósito. Su ángulo rebajado permitiría apuntarlo contra los tanques blindados si intentaban entrar en la plaza. Las tropas de reserva fluyeron del ayuntamiento en grupos rápidos y desorganizados, formándose en posiciones de tiro detrás de muros dentados y fachadas de tiendas. Nadie hablaba. Prevalecía un silencio solemne y pesado, interrumpido únicamente por el sonido de los ecos de marcha a lo lejos y el creciente zumbido de la fuerza blindada que se aproximaba. El coronel Roland controló su respiración, haciendo que la calma impregnara sus extremidades. Sus ojos se agitaron, no por miedo, sino por la adrenalina. Apretó su aniquilador M17A1 con la fuerza suficiente para que sus nudillos se pusieran blancos. Sin vacilación. Sin remordimientos. Entonces ocurrió el movimiento. El lado izquierdo del camino se llenó de sombras que se derramaban, figuras que avanzaban a través del humo y el polvo. Voces ásperas llamaron, ordenando con un tono extraño y brutal que rebotaba en los restos de piedra: prepárense. Y mantengan la posición. Levantó su subfusil, manteniendo la imagen de la mira fija, mientras el resto de la sección imitaba el movimiento. Rifles arriba, dedos apoyados en los gatillos. 30 metros más adelante, el inhabilitado pero aún letal tanque pesado S-2M22 Dragonis gimió cuando su torreta giró 30 grados a la izquierda, con la hidráulica chillando bajo el esfuerzo. Dentro de su estrecho ataúd de acero, la tripulación sudaba con los ojos pegados a sus ópticas. El cañón principal de 76 milímetros estaba nivelado y listo. Las tropas de Indoe llenaron la línea de tiro junto a ellos, una mezcla irregular de rifles extranjeros y armas locales. Hombro con hombro ahora, unidos por la misma zona de exterminio. Roland podía sentir la tensión vibrando en el aire, densa y eléctrica. A través del humo, otra silueta blindada emergió en la plaza del pueblo. Un tanque mediano tipo 89 Igo. Su casco giró, con las orugas triturando la piedra rota, presentando su flanco mientras se angulaba hacia la posición aliada. Esperen, susurró el coronel Roland mientras el tanque se adentraba más en el pueblo, controlando a sus hombres para que se movieran más adentro de la zona de exterminio. Un hombre murmuró una oración. Otro apretó la mandíbula hasta que le dolió.
El ojo de Roland tuvo un espasmo. Su cuerpo estaba tensado al máximo, esperando el momento exacto en que la retirada ya no fuera posible. Sus voces extranjeras se percibían más cerca. Se podía ver el cuerpo expuesto de su tanque mediano. Fue entonces cuando el coronel Roland se giró hacia la radio. «Abran fuego». La orden silbante los silenció por un instante. El coronel Roland observa cómo el cañón de 76 milímetros dispara con un estruendoso estallido. Un proyectil AKRK M62 emerge, perforando al tipo 89 como si fuera queso suizo. El tanque estalló mientras la lluvia y el trueno continuaban. El gatillo actuó como una reacción en cadena. Los ametralladores despedazaron a la masa de tropas de Indoe, trazando ráfagas de fuego mientras los defensores restantes empujaban rápidamente a los invasores de vuelta a Calle Piedra. Los ametralladores despedazaron a la masa de tropas de Indoe, trazando ráfagas de fuego mientras los defensores restantes empujaban rápidamente a los invasores de vuelta a Calle Piedra. Algunos de los indoes no tardaron mucho en realizar maniobras de flanqueo hacia la posición de la trinchera, mientras sus propios camaradas eran suprimidos por el fuego de las ametralladoras pesadas. Rápidamente, muchos notaron que el tanque pesado estaba inmovilizado y comenzaron a cargar hacia el vehículo blindado. El coronel Roland no tardó en darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Las tropas de Indoe ya estaban rompiendo la formación, atrapadas en la confusión por el rápido e implacable contraataque. Pero sería el S-2M22 Dragonis el que dominaría la plaza, con la torreta siguiendo metódicamente a los objetivos mientras la ametralladora pesada coaxial calibre 50 destrozaba la carga de la infantería que se lanzaba hacia adelante. Algunos intentaron dirigir sus armas hacia él. Los hombres dentro del tanque observaron cómo los destellos de los rifles y subfusiles impactaban inofensivamente contra el blindaje del Dragonis, produciendo solo chispas y polvo, apenas algo más que rasguños en el acero. Dentro del ataúd de metal, todos se movían con un ritmo ensayado. «Fuego en camino», bramó el cargador, empujando un proyectil de alta explosión, EM-42A1, de 76 milímetros en la recámara. El artillero apretó el gatillo. El cañón estalló. El proyectil impactó de lleno en la línea de edificios frente a él, detonando en medio de las apiñadas tropas de Indoe. Parte del primer piso pareció estallar en una ardiente explosión de escombros. Piedra, madera y cuerpos fueron arrastrados hacia el interior mientras la estructura se deformaba y colapsaba. Los vítores del bando defensor llegaban desde el exterior del tanque. El humo se desplazó por la plaza. El enemigo en avance tropezó. Y, por primera vez desde el silencio en Aedley, el rumbo de la batalla cambió. El enemigo había sido rechazado y el coronel Roland no desperdició más tiempo del necesario. Sus ojos se dirigieron a los pilotos de los PA-1 que esperaban del 2 equipo de asalto de infantería. Mientras caminaba hacia ellos, los pilotos saludaron formalmente, pero Roland les hizo un gesto para que bajaran las manos. Su mente ya iba varios pasos por delante. «Los malditos perros están suprimidos. Es probable que se retiren», dijo, mirando de reojo por encima del hombro al Dragonis, que seguía castigando el extremo lejano de la plaza con sus ametralladoras gemelas calibre 50. Se volvió de nuevo hacia los pilotos. «Necesito que dancen a la vanguardia. Voy a empujar la línea más allá de la barrera que estamos defendiendo». Uno de los pilotos habló. «Señor, ¿no deberíamos resistir aquí hasta que lleguen refuerzos?» Roland no suavizó su voz. «No vendrán refuerzos, capitán. Estamos solos». El mensaje cayó como una tonelada de ladrillos. Sin otro segundo de vacilación, el 2 equipo de asalto de infantería se puso en movimiento. Los pilotos aseguraron sus arneses y alcanzaron sus armas. Ametralladoras portátiles calibre 50, mientras otros llevaban rifles automáticos M103 Body Puncher con cargadores de 20 rondas. El fluido de maná corría por las venas hidráulicas, mientras los motores rugían al cobrar vida, lanzando grandes nubes de humo negro por sus escapes. Los trajes se abrieron paso. Las armaduras avanzaron por las trincheras hacia el tanque pesado. 4 figuras blindadas, cada una con un revestimiento equivalente al de un tanque ligero. Ningún cartucho intermedio ni rifle de combate en el arsenal enemigo podría perforar ese blindaje. Desde la línea de trincheras, un pequeño destacamento de infantería armado con subfusiles salió de su cobertura y se alineó junto a ellos, aproximándose justo detrás, con el líder de la escuadra a la cabeza. Miradas a su derecha. Se efectuaron múltiples disparos, pero ninguno logró penetrarlo. A través de las comunicaciones, él va y da algunas órdenes. Elijan sus objetivos y avancen lentamente.
Armado con una ametralladora portátil calibre 50, acomodó su traje y apuntó su arma hacia una pequeña sección de indoes cubiertos por los restos en llamas del tanque mediano tipo 89-1. Presionó el gatillo y una ráfaga de proyectiles perforantes de blindaje destruyó a la infantería que se cubría. Muchos corrían mientras ellos presionaban más allá, avanzando más. Justo a la izquierda, aquellos soldados hombres bestia dispararon sus rifles tipo 38 hacia ellos, sin hacerles ni un rasguño. Él los repelió rápidamente mientras apuntaba con sus rifles automáticos M103 Body Puncher. El retroceso no lo afectó, pero la potencia de fuego los mató a todos, retirando el cargador vacío de 20 rondas y reemplazándolo por uno nuevo. Las balas seguían lloviendo sobre ellos, pero continuaban sin poder penetrarlos. Demasiado fácil, el líder de la escuadra ladra órdenes. Mantengan un ojo en las ventanas, apuntando con su calibre 50, continúa lloviendo fuego mientras la mayor parte de la retaliación de los indoes pronto avanzó lo suficiente para que empujaran más allá, justo detrás de la columna de infantería en avance, cazando a cada rezagado que podían encontrar. Algunos levantaron sus aniquiladores M17A1, matando a los heridos y rezagados con ráfagas cortas y controladas. Antes de pivotar y avanzar, las calles fueron limpiadas metódicamente. El tanque pesado finalmente detuvo su fuego de supresión. ¡Alto el fuego! Gritaban los oficiales desde la trinchera defensiva. Lo que quedaba de la fuerza de Indoe se rompió y huyó, dejando atrás a los muertos. Dentro del traje A1, el sudor corría por la columna del piloto. No había aire acondicionado. La armadura atrapaba el calor como un horno. Los motores y la circulación de maná cocinaban el interior, pero se obligó a mantenerse firme, controlando su respiración y esforzándose por mantener su temperatura corporal. Hace mucho calor aquí dentro. Echa un vistazo hacia el cargador de caja de su ametralladora calibre 50. Mierda. La caja ya está medio vacía y no puede recargar la ametralladora a menos que esté en una posición cubierta. Mira hacia el resto de los operadores de A1. Una mirada les da la señal, lo cual es suficiente para que avancen, cubriéndolo. Pero mientras recarga su calibre 50, se detuvo por un momento con una ligera sensación de desasosiego, como si lo estuvieran observando. Abrió ligeramente el protector de su rostro para ver mejor. La estructura a la izquierda ya estaba destruida, pero los edificios que la rodeaban no lo habían sido. A través de las comunicaciones, llama al comandante del S2M22 Dragonis. ¿Ves ese edificio justo enfrente de ti? Dispara contra él. Un zumbido de estática permaneció, luego se pudo escuchar una voz. Negativo, no voy a desperdiciar un proyectil de alta explosión en eso. El piloto del A1 del líder de escuadra puso una expresión amarga. Se volvió hacia el edificio supuestamente despejado, con los ojos pasando de la cinta a medio llenar de la ametralladora a sentir esa misma sensación de hormigueo recorriendo su columna. El instinto gritó. Demasiado tarde. Un chasquido agudo y atronador desgarró el aire. ¡Bum! Su cabeza con casco desapareció en un instante. La sección superior del torso del A1 fue desgarrada desde atrás, con un agujero irregular perforado limpiamente a través del blindaje. La sangre y los fragmentos salpicaron el interior mientras el cuerpo del piloto quedaba inerte. Durante un latido del corazón, el traje permaneció allí, decapitado, inmóvil. Luego se desplomó. La estructura blindada cayó sobre los escombros como un yunque que ha sido arrojado, haciendo temblar el suelo. Los operadores de A1 cercanos se congelaron, mirando con asombro estupefacto mientras las sirenas de advertencia aullaban desde el traje caído. ¡Mierda! Un francotirador antitanque. Otro trueno resonando brilló por un instante. Y destruyó su cabeza. El último A1 retrocedió rápidamente mientras el resto de la infantería descubría que ellos ya venían rápido. El piloto del A1 se cubre detrás del tanque pesado y entra rápidamente en las comunicaciones del líder de escuadra. Baker actual. El enemigo tiene un francotirador pesado. Repito, tienen francotiradores pesados. Desde el radio lleno de estática, las voces asustadas de sus hombres llegaron a través de los auriculares. Roland levantó la cabeza lo suficiente para comprobar el pequeño avance que sus hombres habían logrado momentos antes. Necesito fuego de respuesta. Eliminen a ese maldito francotirador. Su voz se elevó por encima de la confusión. A su alrededor, la infantería reanudó el fuego mientras la segunda oleada de tropas de Indoe entraba en acción. Las balas trazadoras cruzaban la plaza, levantando piedra y escombros. Detrás del tanque pesado Dragonis, comenzó a aparecer el inicio de una columna gris, con el humo propagándose a raudales. «Humo», gritó Roland.
Alto el fuego, están creando una cortina. Las ametralladoras traqueteaban en el intercambio de cintas. Los rifles y subfusiles eran recargados por reflejo mientras las manos se movían rápido a pesar del temblor en los nervios. Detrás de las trincheras, el tanque pesado continuaba disparando indiscriminadamente hacia la niebla. El cañón principal estallaba una y otra vez mientras las ondas de choque lo sacudían en el pecho. Cada detonación reverberaba en los edificios destruidos, pero el ritmo se volvía cada vez más lento. El fuego enemigo desapareció en el humo, y lo único que permaneció fue el zumbido en los oídos de Roland y la sensación de que algo peor estaba por venir. Esas pesadillas se convirtieron en realidad a medida que los gritos de las tropas de vanguardia se desvanecían en la distancia. Un gruñido bajo y retumbante se extendió por la plaza, comenzando suave pero ganando fuerza con rapidez. Los ojos de Roland se agrandaron cuando la verdad lo golpeó como un yunque. «Preparen el cañón antiaéreo», gritó. El ruido reapareció. Pero esta vez más cerca. Un grito distorsionado y lacerante desgarró el humo, haciendo vibrar cada uno de sus huesos. Los artilleros con ametralladoras calibre 50 refrigeradas por aire apuntaron sus armas hacia arriba, apretando los gatillos. La tripulación del cañón de 37 milímetros giró su elevación al máximo, con el chillido del acero protestando mientras su cañón se elevaba. «Contacto, arriba». Llegó el grito. Una figura enorme apareció de entre la niebla en lo alto. Las ametralladoras traquetearon, con sus destellos parpadeando como luciérnagas en la oscuridad. Las trazadoras surcaban salvajemente el aire. La mayoría fallaba el blanco. Un puñado salpicaba contra las placas escamosas. Una ráfaga afortunada impactó en el extremo de la cola del monstruo. La criatura gritó, inclinándose bruscamente mientras sus alas luchaban contra el aire denso. La cosa apareció en su totalidad, enormemente escamosa e inconfundible. Un dragón. La bestia daba vueltas en el aire, apartando el humo con el batir de sus enormes alas. Las ametralladoras calibre 50 se encendieron a la vez, con las trazadoras tejiendo un camino a través del cielo. La mayoría no llegaba a ninguna parte y un puñado rebotaba inofensivamente contra sus escamas. Tal vez, solo tal vez, la lluvia de balas la haría retroceder. Y entonces la suerte se les terminó. El dragón descendió en picada sobre la plaza. Las llamas brotaron de sus fauces en olas líquidas, envolviendo la posición. Al calor le siguieron los lamentos. La infantería se perdió en el fuego devastador, dejando caer sus armas que tintineaban inútilmente contra el suelo. El tanque pesado quedó envuelto, con sus cascos de acero al rojo vivo, mientras los hombres en su interior eran fritos vivos. Lo que quedaba de la línea comenzó a desmoronarse. Algunos hombres se quedaron congelados, mientras que otros huían. No tenían defensa alguna ante semejante visión. Antiaéreo, antiaéreo, fuego, fuego. Los cañones de 37 milímetros hablaron rápidamente, con los proyectiles pasando como destellos cerca de la criatura y estallando inofensivamente contra su superficie. Luego siguió una lluvia de disparos, rifles, subfusiles y cualquier arma que todavía tuviera una ronda que disparar. Allí, alguien lo notó, un jinete, en su lomo. Los artilleros de las calibre 50 alteraron su puntería, con las trazadoras subiendo hacia la figura que se aferraba al arnés del dragón. Un humano. Era evidente ahora. Mostrando el emblema del reino de Alerbón. Mientras tanto, la distracción del dragón les había otorgado un breve tiempo para presionar. Los sonidos de un grito de guerra desde el frente se escuchaban cada vez más cerca. La distracción provista por el vuelo rasante fue suficiente para aproximar a los hindúes que avanzaban. Ellos volvieron a centrar su atención en estos, pero nada cambió. El coronel Roland comienza a disparar su subfusil, matando a unos cuantos soldados de Indoe sin ser consciente de lo que estaba haciendo. Agotó su cargador de tambor, y el constante chasquido indicó que estaba vacío. Lo vio entonces. Un hombre bestia emerge del humo, con una escopeta amartillada y apuntando a su pecho. El cañón estaba tan cerca que podía ver los ojos de su antagonista detrás de la máscara. Durante un latido del corazón, hubo silencio. Ya no quedaba nada por hacer. Cerró los ojos. La calibre 2 se rugió. Fue inmediato. Su cuerpo se desarmó, desplomándose sobre la piedra rota a medida que su cabeza ya no formaba parte de él. No hubo dolor, solo pérdida. Había luchado por nada. Mientras el final de su visión se deslizaba hacia el olvido, las tropas de Indoe avanzaron, abriéndose paso entre los cuerpos y las armas destrozadas. El imperio aetesiano había terminado. Podía sentirlo en ese último segundo de vacío.
Y luego, por supuesto, no habría esperanza de una recuperación, de una última resistencia, ni de un propósito detrás del sacrificio. Nada más que destrucción. Avanzando sin él. Fin del capítulo 26. El link a la historia del autor estará en la descripción.